Lo dijo en la primera hora. Recibimos de nuestra mesa de trabajo al legislador Jaime Guevara, que nos visita acá en la cabina. Él es independiente y representa a la provincia de Pastaza. Asambleísta, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, mi estimado Fabricio. Un atento saludo a los amigos que escuchan Armónica en esta hora de la mañana y también aquí a Berkeley. Un gusto saludar. Belkis. Gracias. Oye, hoy te he cambiado dos veces de nombre. Mil disculpas. Gracias, no se preocupe. Asambleísta Guevara, usted ha tenido una preocupación muy particular sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la postura del presidente del Consejo Directivo del organismo, el señor Eduardo Peña Hurtado. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Bueno, yo debo indicar que aquí hay que estar absolutamente claro que la desidia en la administración que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social parte de la cabeza principal, en este caso, ¿quién? El señor Peña. Y el señor Peña, que yo le debo decir por qué es la preocupación fundamental, porque no se evidencia que estén haciendo un tema de reorganizar, administrar de manera adecuada. Cuando al pleno de la Asamblea le convocan al señor Peña y son 3 veces que no comparece, vamos y el pleno nos encarga a la Comisión Permanente de lo que es el derecho al trabajo, la seguridad social, para que podamos concertar la difícil situación y hagamos un cronograma ordenado que se pueda concertar para los enfermos que tienen enfermedades catastróficas, que son los de Solca, los oncológicos, que tienen que ver las dializadoras y los demás prestadores. ¿Y sabe lo que resulta? Que también 3 veces no comparece. ¿Por qué? Porque tiene una ley en este momento que ellos piensan que es de otro planeta. O sea, aquí ellos no quieren rendir cuentas a nadie. Y ahí es donde también se evidencia que cuando hasta el mes de junio del año anterior, el IES tiene un espacio de hacer una auditoría de documentación para procesar los pagos, pero resulta que se alertó antes de que termine el convenio con ESPE Innovativa, en mayo se le decía qué va a pasar, y resulta que se caducó ese contrato, no hay complementario y no hay un nuevo contrato. ¿Qué significa eso? Que las operadoras tercerizadoras que no tengan ese espacio de control previo no tienen opción de pago. O sea, no hay un norte de pago. Entonces, ¿qué significa? Que esa deuda de más de 1.300 millones, oiga, no va a ser posible pagarle. ¿Por qué? Porque simplemente hay la desidia, que no quieren hacer lo que les corresponde en el tema de control previo. Y lo único que quieren hacer es exigir el espacio de pago a las prestadoras tercerizadoras. Oiga, y si no le pagan, mi estimado Fabricio, amigos de Armónica, si no le pagan, ¿cómo le exige que siga dando el tratamiento? ¿Qué esperarán? ¿Que se mueran los señores, en este caso, que son de la red enfermos, de la red del IES, del Ministerio de Salud Pública? Entonces, aunque el IES, perdón que le interrumpa, aunque el IES se anunció la semana anterior que el IES había comprometido un primer pago de 6 y pico de millones de dólares a las dializadoras para tratar de que no suspendan la atención a los pacientes. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que decíamos, y fundamentalmente en la comisión, al ser parte de la comisión, este es señor Peña, que yo digo, merece respetos, pero no tiene respeto para los señores afiliados. ¿Por qué? Él cuando compareció, la única vez dijo, señores, esta ley cosmética que están haciendo no resuelve nada. Pero ¿sabe lo que no resuelve nada? Cuando no comparecen a decir, oiga, en una democracia simplemente debe decir, señor, tenemos esta dificultad, tenemos fondos propios, vamos a hacer un cronograma. Transparentar de alguna manera. Indiscutible, porque cuando se hace por separado, resulta que ¿a quién les paga? ¿Será a los más panas? ¿A los que no son panas no les paga? Aquí cuando debe ser por principio, si hay una antigüedad de deuda, haga la mayor antigüedad y por montos, pero ordenados. ¿Y qué significa esto? Que le den tranquilidad a los prestadores, porque ahorita ni los hospitales de la red del IES atiende y tampoco van a atender más luego los que son derivados para la atención complementaria. Entonces, en esa perspectiva, nosotros decíamos, siempre es importante, en la reforma de la ley del IES y del BIES, que no pasó como la iniciativa popular, pero ahí sí tiene que deban comparecer ante la legislatura. ¿Por qué? Si el señor director del IES debe seguir siendo la potestad del presidente de la República, y él debe hacer ¿qué? Envíe la terna, y eso está aprobado, y se aprobó el 22 del mes, que ocurrió el 22 de julio, mediante el registro oficial 605, que dice ahí, de la terna que está enviada, o enviará el Ejecutivo, el primero de la terna, si en 15 días no atiende la Asamblea, será simplemente designado. Y lo otro, hasta los vocales deben tener control político,
pero hoy no tienen control político. Entonces ellos piensan que son tierra de nadie. ¿Y qué es lo que se busca? Simplemente hacer que sea la caja chica del gobierno de turno. Y porque usted, Fabricio, y a los amigos que son aportantes al IES, no es que el fin de mes nosotros aportamos en un cheque posfechado, no es que damos en bonos, nosotros en efectivo. ¿Y qué pasa con los recursos? Entonces, en esa perspectiva es que nosotros decimos, debe demostrarse cambios y sobre todo debe haber un control político, no para politizar el IES, sino para darles soluciones prácticas y en este caso que hay dificultad económica, correcto. Pero ¿cuál es el cronograma? No para que diga por separado, vea, le dan 6, le dan 8, le dan 14, si no, todos sepamos, porque son dineros. Ojo, no son dineros de el señor, en este caso Peña, son de todos los aportantes, porque todos aportamos para que pueda solucionarse y solventarse esta difícil situación del IES. Y en este sentido, más allá del cuestionamiento como comisión y como asamblea como tal, ¿se analiza alguna acción respecto de Eduardo Peña? A ver, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, de la cual soy parte, el encargo que nos dio el Pleno se hizo el informe final. El informe final ya está pasado para que el presidente de la Asamblea, en este caso Henry Kronfle, pueda convocar al Pleno. Pero ¿qué dice en la parte sustancial? Hay 11 puntos. ¿Qué es lo que dice ahí? Que fundamentalmente no se deje en la desidia y que intervenga la Contraloría en las actuaciones de el presidente del directorio, de los señores vocales, que se audite lo que significa también los temas de los contratos con Expo Innovativa, porque son más de $5.700.000 que no ha pasado absolutamente nada, y adicional a esto que también se vea cuál es el flujo de fondos y que se vea la antigüedad de saldos que tiene la cartera vencida y como tal que se priorice el pago inmediatamente, dejando cualquier espacio para atender estos sectores. Y también se está solicitando al señor presidente de la República para que pueda separar de ese espacio de representación al señor Peña, porque básicamente si no comparece y no quiere comparecer a nada, oiga, esa persona no les es útil. En democracia se hace dialogando, hablando de manera franca, hasta por dificultades que tenga para llegar a entendimientos, pero claros, concertados y sobre todo transparentados. Eso es lo que está pidiendo ahí. Así es que hemos hecho aquello. Alguien le dirá, quieren desestabilizar. No, señor. Aquí lo único que vemos es que no hay orden y si usted sabe, y ¿qué es lo que tenemos claro en el IES? Que no hay insumos, no hay atención, ese call center no vale. Si usted le dice, vaya y trabaje a través de la página, no vale. ¿Y qué es lo que tenemos? Vea, hasta las ambulancias que dejaron compradas. ¿Sabe lo que están? Están paralizadas. ¿Por qué? Porque no pagan las matrículas y porque no están con las autorizaciones de ACES. El señor Peña se entiende como todo servidor público es sujeto de fiscalización y control político. ¿Es sujeto de juicio político o no? No, porque ellos están con la anterior ley. Ellos no son designados por la Asamblea Nacional. Y dicen no tienen control político. No se le puede entonces censurar y destituir, pero sí llamar a comparecer. Así es. Pero si él no va, ¿qué tipo de sanciones o qué tipo de alternativas le quedan a la Asamblea Nacional? La única que tiene es hacer evidente todos estos espacios de mala atención, de mal manejo de la cosa de los afiliados, porque no es de él, es de todos ustedes los que están escuchando a través de Armónica en esta primera hora. Y que yo debo decir que simplemente, ¿a dónde vamos? Nosotros llegamos hasta hacer el exhorto al presidente, porque en definitiva, el representante del presidente ante el directorio es el señor Peña. Y si el señor Peña piensa que solamente haciendo lo que él dice, vea que hay que subir las imposiciones, él vive un mundo de maravillas, en la que, vea, tiene más de 34,000 funcionarios, los buenos. Habrá buenos, pero también privilegiemos a los señores que son los médicos, las asistentes, las enfermeras, pero yo no sé dónde está tanto espacio burocrático y ahí no se ve un redimensionamiento institucional que demuestre que va a haber una eficiencia importante y que más allá de aquello, hoy con la nueva ley publicada, ya tiene que sentarse en 4 meses para que se sincere la deuda auditada a la fecha que esté y se dé un plazo de 10 años para que puedan pagar. Entonces, porque históricamente usted sabe, Fabricio, de que ¿qué hace el gobierno nacional?
siempre mete la caja chica, pero cuando devuelve dice le devuelvo los intereses y le da nuevos bonos con un vencimiento más adelante y nunca tenemos el efectivo. Entonces, esos son los temas que le siguen cautizando los espacios y aquí hay nombre y apellido. El señor Peña dirán estoy tan poco tiempo, pero en tan poco tiempo no ha habido absolutamente un cambio y donde se siguen dando las nuevas designaciones, ojo, las nuevas designaciones de los representantes del IES en las provincias, oiga, sigue estando el reparto político de siempre. Y eso no puede seguir pasando en este querido. En este contexto de lo que estamos conversando sobre la realidad del IES, se han dado la aprobación de normas en la Asamblea Nacional que han sido vetadas por el Ejecutivo y esto ha sido parte de la polémica. Ejemplo, el veto parcial del Ejecutivo al proyecto que significó una reformulación de la integración de los consejos directivos tanto del IES cuanto del BIES, vetada inicialmente por el presidente, incluso por inconstitucionalidad, luego la Asamblea lo resolvió, luego insólitamente el Ejecutivo volvió a vetar, o sea, lo vetado volvió a vetar, lo cual no se puede hacer. Finalmente creo que le hicieron caer en cuenta al presidente, lo envió al registro oficial y dijo que iba a demandar la inconstitucionalidad. El otro, el veto total sobre el proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea y que lo presentó Henry Knofle cuando todavía era legislador antes de ser presidente, respecto de las inversiones del BIES. O sea, de todo esto se ha venido hablando. ¿Cómo ven ustedes estos desencuentros de la Asamblea con el gobierno en función de la situación de la seguridad social, asambleísta Guevara? Bueno, aquí hay que estar absolutamente claro. Solo para complementar lo que está señalado, la ley que hacía la reforma del IES y del BIES fue de iniciativa popular, con una resolución de la Corte Constitucional. Y esa pasó el primer debate, se llegó al segundo, y ahí no compareció el representante del señor Peña. Lo hizo después de que ya salió aprobada. Y ahí que se buscaba aumentar la participación. O sea, de los 3 que están actualmente, decía, subamos a 5. Pero dijeron que ahí pusieron el grito en el cielo y se dio los espacios en los que se dijo, vean, no pasa. Y lo inaudito, ojo, le veta por inconstitucionalidad y por no ser conveniente. Pasamos, se le ajustó. La Asamblea hizo, y no democráticamente, lo que se buscaba, que se democratice más estos espacios. Finalmente se va un nuevo veto. O sea, es increíble. Yo sigo pensando que le quieren endosar, la Presidencia de la República le quiere endosar estas actuaciones del Departamento Jurídico de la Presidencia, donde debe encontrar que no hay un doble veto. Pues, o sea, vea, no puede haber. Fabricio, alguien le está fallando, porque al final... Vea, y no solamente eso, solo para complementar dónde son las falencias, vea, pasan 30 días para sancionar una ley y lo pasan el día 31 y dice la Asamblea es la mala. No, pues o sea, ahí tiene que poner apretando las tuercas al Departamento Jurídico de la Presidencia de la República, porque dice la Asamblea me quiere anarquizar. Pero yendo al tema de lo que es el IES, con la ley ACES que se llamaba para transparentar todas las inversiones, que decía, vengan quienes, las inversoras y las asesoras que tengan nivel alto para que minimice los riesgos y que sobre todo esté transparentado, o sea, que indiquen quiénes son los beneficiarios, a dónde está. Y lo fundamental, dice, no, esto no es sigilo bancario. O sea, ¿qué puede pasar en esto? O sea, cuando unas inversiones del Estado, porque está cogiendo principalmente ellos, ¿y qué es lo que se pretende ahí? Seguir siendo la caja chica nomás, o sea, porque eso es lo que se busca, blindar. Dice, antes estuvo malo y ahora dice, no queremos que se transparente, sigamos haciendo como está. Y lo malo, que aquí hay un solo perjudicado. El perjudicado es los afiliados del IES y del BIES. Entonces, en esa perspectiva, no es bueno que lo único que buscan hacer es una nube para decir, oiga, no, solamente es la bronquita, pero no se resuelven los problemas de fondo. Ese es el lamentable tema. Pero esto tiene nombre y apellido. Ahí alguien busca confrontar y entiendo que es de parte del Ministerio de Gobierno, algún funcionario, pero sobre todo el área jurídica le complementa y ahí tratan de apagar los incendios y sobre todo el país no quiere esto, Fabricio, el pueblo ecuatoriano quiere soluciones y en esa perspectiva lo único que hacen es quedar mal, ya están peleando nuevamente la Asamblea con la Presidencia de la República. Asambleísta, el pueblo quiere soluciones, sí, usted hace un momento hablaba de que lo que quizás se venga es un exhorto por parte de la Asamblea Nacional, más allá de los exhortos. ¿Hay otro camino para tratar de encontrar solución a todos los problemas alrededor del IES, una reforma integral y profunda, por ejemplo? ¿O lastimosamente no es el momento político para avanzar hacia aquello
precisamente por la actitud del Ejecutivo. Bueno, yo debo decir que sí, efectivamente, en todo momento será oportuno cuando se quiere dar soluciones. Y me refiero a quienes, sea el presidente, que es de transición, y nosotros también. Pero todos debemos empujar a dar el espacio definitivo de solución. Sé que el tema del IES viene de manera arcaica de varios espacios de años anteriores. Y finalmente se queda con la misma representación de 3. O sea, vea, eso es realmente el tema conflictivo. ¿Por qué? Si no se amplía y no se democratiza la participación de los verdaderos dueños del IES, ¿quién va a hacer el control? Lo que hoy tenemos, entonces, en esa posibilidad, hoy, ¿qué es lo que tenemos para dar muestras de solución? Y lo que debería hacer, oiga, a ver, no le gusta esa ley, señores, apliquemos el espacio, porque hoy tiene, así no haya sido la mejor de los espacios que salió, y están, obviamente, no satisfechos los señores que somos del IES, tanto aportantes, activos o pasivos. ¿Qué es lo que pasa? Vea, dice, ¿qué es lo único que queda ahí? Que reconocen la deuda para 10 años. Lo que queda es que en ningún año puede seguir, año fiscal, no puede ser menor en el ejercicio de que pone el presupuesto general del Estado, no debe ser menor al anterior. Entonces, hay un espacio que sí ya le va arrinconando al Ejecutivo, porque al final tiene que necesaria y forzosamente honrar la deuda periodo fiscal por periodo fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que para el próximo ejercicio 2025 ya debería ingresar parte de ese espacio de la deuda. Entonces, ¿qué debería hacer el Ejecutivo? Sí, sabemos que es un tema que no lo podrá resolver de manera inmediata, pero no se resuelve teniendo un representante del Ejecutivo que no da la cara. O sea, dice, yo me reúno por todo lado menos con la Asamblea. ¿Y por qué no quiere reunirse con la Asamblea? Si aquí los legítimos representantes del pueblo ecuatoriano, le agrade o no, vea, con respeto que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, y son 7, y que a veces representan a un sector político del país. En cambio acá, en la Asamblea, tenemos la representación legítima de todas las 24 provincias del país. Y ahí es donde se puede decir, señores, esto que de alguna manera ha sido arcaico, hoy deberíamos enrumbar a ese sector, y si todos tienen que apretarse las cosas, que lo hagan desde los ejecutivos, pero conocer qué prebendas tienen, cómo están, pero en definitiva, el país no puede seguir a este ritmo. Y para ir cerrando, usted está en la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, porque así se llama la comisión. Nosotros tenemos una constitución que está vigente desde el año 2008, desde hace 16 años. Pero tenemos una ley de seguridad social que está vigente desde el 2001, llena de parches, porque no es una nueva ley de seguridad social. Reforma tras reforma a lo largo de todos estos años, y no tenemos una nueva ley de seguridad social. ¿Es posible pensar, obviamente no va a alcanzar el tiempo en este periodo, pero usted cree que se debería pensar en apuntalar una nueva ley de seguridad social, incluso adaptándola a los tiempos modernos, asambleísta? Sí, indiscutiblemente. Se está demostrado que hasta este momento lo que nosotros hicimos fue hacer una reforma para ampliar la participación, democratizar, hacer que se queden en seguridad los espacios de deuda. No se lo dio. Pero aquí no hay que llover sobre el mojado, estimado Fabricio. Lo que sí debería hacerse, un espacio de una nueva ley, sí, pero hagámosle concertada y en donde exista la apertura, ojo, que exista la apertura para poder pensar que debe ajustarse a épocas modernas. Y si esa época moderna no la queremos hacer, oiga, los que no se ajustan a la época moderna simplemente corren el riesgo de no permanecer. Pero no puede ser, pues, a los que estamos aportando. Y están en riesgo los que están recién jóvenes, que empiezan a dar sus incentivos de trabajo y también tienen sus aportaciones. ¿Y qué va a pasar con ellos? Entonces, como tal, aquí la desidia es aquella. Y debe ser para racionalizar, pero más que racionalizar, modernizarla y ajuste a los tiempos. ¿Con qué? Con personas idóneas, el numérico de personas que puedan atender y sobre todo acoplarnos a la realidad. Ya tenemos una época de mucha modernidad donde hay inteligencia artificial, en donde pueden abreviarse muchos procesos, y esa es la que debería hacerse. Entonces, la solución definitiva sería pensar en una nueva ley, más que nosotros no vamos a alcanzar, pero ese debe ser el reto definitivo. Pero ¿hay o no, digamos, algún proyecto? ¿Se ha hablado sobre esto o no hay eso? A ver, nosotros habíamos recogido las iniciativas que fueron más allá de 12 propuestas de ley. Se las hizo con la iniciativa. ¿Son reformas o ley completa? Fue una ley completa, la única de iniciativa popular. Se les sumó las otras, pero ¿qué debo señalar? Vea, no fue posible
desarrollar. Entonces, como tal, debe ser una nueva propuesta en la que se vaya dejando de lado cualquier cálculo político, porque lamentablemente debemos decir, el IES como tiene un flujo de fondos de efectivo que nadie lo tiene, Fabricio, porque al final del mes todos aportan y tiene un flujo de efectivo en que también hay que estar claros que cuando se quería hacer la reforma al banco del IES, al banco del BIES, en este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Saben lo que es tener 3 millones de afiliados activos? ¿Saben lo que es tener más de 700,000 pasivos? Ninguna banca lo tiene. Entonces, ahí fue la banca privada, y eso lo digo con precisión. Ellos le pusieron tanto miedo, ¿no? Que los únicos expertos son la banca privada y la banca del Estado, ellos no están preparados. Y yo digo, ¿y por qué el Banco del Pacífico, siendo estatal, se lo maneja con criterio bueno? Y hay que reconocer, ese banco está dando rendimientos buenos. Y se les decía, oiga, ¿por qué no hacemos que el Banco del Pacífico sea parte de los activos? Para que nadie maneje de manera arcaica, lo técnico se maneje como técnica. Correcto. Asambleísta Guevara, gracias por el tiempo. Yo creo que el ideal que debería apuntalar la Asamblea Nacional en algún momento es justamente comenzar a debatir la necesidad de una nueva ley de seguridad social mucho más integral. Es muy corto el tiempo para lo que se viene, pero sí habría que pensar en eso para el futuro. Existe la apertura para aquello, ¿no? Claro de los sí. diferentes sectores. Claro que sí. Asambleísta, gracias por el tiempo. Sí, muchas gracias a usted, Fabricio, y mi estimado Belkis. El honor poder participar en esta tribuna importante de la capital, y el saludo fraterno a los ecuatorianos. Gracias a Jaime Guevara, que ha estado con nosotros, asambleísta de la provincia de Pastaza. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.